La importancia de la estadística para la ciencia de datos. Para hablar de la importancia de la estadística en la ciencia de datos, primero hay que definir ambos términos. Se explica que, en el lenguaje cotidiano, la palabra estadística suele entenderse como información numérica. Se ejemplifica con promedios o porcentajes, como ventas promedio de videojuegos, porcentaje de estudiantes con altas calificaciones, promedio de penales atajados por porteros. Los datos que se mostraron anteriormente consisten en una colección de información numérica, se le conocen como estadísticos. Estos pueden representarse en forma de prosa como vimos anteriormente, o también los podemos representar gráficamente, lo cual los hace más atractivos y de una mejor comprensión. Por ejemplo, en la gráfica 1, se puede observar de una manera más rápida cuál es el vehículo más vendido durante el año 2020 en la empresa Ford. Con 1.102.097 unidades las camionetas fueron las más vendidas, seguidas por los deportivos con 749.583 unidades. Por último, el sedán con 193.064 unidades. La estadística, según Grudemy 2021, es la ciencia que recolecta, organiza, analiza e interpreta datos para facilitar una toma de decisiones más efectiva. Su importancia crece con la transformación digital y el uso masivo de datos, convirtiéndola en la herramienta clave para decidir de forma rápida y eficiente. Por su parte, la ciencia de datos abarca capacidades descriptivas, diagnósticas, predictivas y prescriptivas, permitiendo responder, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Y qué hacer ante ello? TIBCO, SF. Es un campo multidisciplinario que integra estadística, matemáticas y computación. El rol de la estadística aquí es dar sentido a los datos, extraer patrones y realizar análisis descriptivo e interpretación de tablas y gráficos para comprender lo que los datos dicen. Según TD SYNTAX 2021, integrar procesos de ciencia de datos en una empresa aporta múltiples beneficios. Por ejemplo, en mercadotecnia ayuda a convertir prospectos en clientes leales. En finanzas permite anticipar movimientos sospechosos o predecir tendencias bursátiles. En general, las aplicaciones de esta disciplina son muy amplias y cotidianas. Gran parte del trabajo de la ciencia de datos se apoya en la estadística, razón por la cual su integración diaria es fundamental. La estadística se divide en dos grandes ramas. Estadística descriptiva, encargada de la recolección, clasificación y presentación de datos. Estadística inferencial, responsable del análisis de datos para hacer predicciones y tomar decisiones efectivas, mediante el pronóstico de resultados de una población a partir de una muestra. Población y muestra. De acuerdo con Ijowski y Dean 2022, la población, también llamada universo, es una totalidad, es decir, es un conjunto de todos los elementos a los cuales se estudian ciertos atributos comunes. En otras palabras, se puede pensar en una población como un conjunto de personas, animales u objetos con características comunes a los que se le requiere realizar un estudio. Los conceptos de población y muestra con ejemplos prácticos. Población es el conjunto total de elementos que se quieren estudiar. Puede ser finita, cuando se puede contar, como el Padrón Electoral de México con 92.239.321 personas, o los alumnos de una universidad, o infinita, cuando no se puede contar, como el número de veces que se lanza una moneda. Muestra es un subconjunto de la población, seleccionado con metodologías adecuadas. Se usa porque estudiar a toda la población sería muy difícil o costoso. La idea es que el análisis de la muestra permita obtener conclusiones similares a las que se tendrían si se estudiara toda la población. Ejemplos. Para saber el candidato preferido en elecciones, en lugar de preguntar a los 92 millones de personas del padrón, se puede tomar una muestra, por ejemplo, 1.444.434 personas de 18 años. Para saber la consola de videojuegos más popular, en lugar de un censo mundial de jugadores, muy difícil de realizar, se trabaja con una muestra representativa. Lo importante es que, acotando los datos mediante una muestra bien elegida, se pueden obtener conclusiones válidas para toda la población. Para entender mejor esta experiencia educativa,
resulta imprescindible prestar atención al siguiente ejercicio, ya que te permitirá observar cómo se utilizan tanto las poblaciones como las muestras en estudios de mercado, investigaciones, etc. Revisa con atención las siguientes situaciones e identifica cuáles son la población y muestra que se presentan. La población se refiere al total de elementos en el universo y, por ende, en la primera situación, está representada por todos los habitantes de la República Mexicana. Por su parte, la muestra se define como una parte de la población, en este caso, las 2.000 personas seleccionadas. En el segundo escenario, la población corresponde a los alumnos de primer semestre de la universidad, así que la muestra está integrada por los 1.300 elegidos. Finalmente, en el tercer caso, la población son los 30.000 pacientes enfermos, mientras que los 500 involucrados en el estudio representan la muestra. Al distinguir entre población y muestra, la información debe organizarse en una tabla de Excel de la siguiente manera. A continuación, se revisa un segundo ejemplo. Presta atención en las 3 situaciones planteadas y enumera las muestras que se pueden tomar de cada población. La información debe organizarse en una tabla de Excel de la siguiente manera. Observa que las muestras se toman de la población. En el primer caso, pueden ser los animales que habitan en el desierto, los reptiles o las hembras mayores de 2 años. En el segundo, los grupos de rock, los que tienen más de 3 integrantes o las bandas extranjeras. Por último, en el tercero, se pueden conformar muestras de los alumnos que están en el último semestre, los que están en segundo o los que no reprobaron alguna materia. Determinadas tu población y muestra, la información debe organizarse en una tabla de Excel de esta manera. Al organizar los elementos en una tabla, te será más sencillo visualizar la pertenencia de las muestras a su respectiva población. Asimismo, Excel ofrece la ventaja de organizar fácilmente los datos en orden alfabético, o bien, en el caso de información numérica, de disponerla de forma ascendente o descendente. Resulta indispensable que te familiarices con las funciones de Excel, ya que muchas áreas profesionales utilizan esta herramienta para resolver situaciones, ejercicios prácticos, entre otras tareas.